Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña el doctor José Luis Acini Mendoza, médico cincelejo, es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Una persona que conoce muy bien qué es lo que está pasando en Colombia en general, pero en la región Caribe en particular, con el COVID-19, con el coronavirus. Doctor Acini, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Buenas noches, un enorme gusto, Oscar, y poder dirigirme a la teleaudiencia, con mucho gusto. Bueno, estamos tratando, doctor Acini, desde hace rato de tomarle el pulso a esta pandemia que nos tiene tan afectados, que nos ha causado tanto daño en todos sentidos, no solamente emocional, en vidas, sino también económico y en otros aspectos. Usted que está al tanto de lo que está pasando con lo que se conoce como medicina crítica y cuidados intensivos, en ese sentido, ¿cómo está el tema del coronavirus, del COVID-19, de la pandemia en la región Caribe? Bueno, conforme va avanzando la pandemia en Colombia con desigualdades de acuerdo a las regiones, fíjate, 3 semanas atrás teníamos Antioquia prácticamente libre, era el modelo nacional. ¿Quién iba a pensar que ahora Antioquia tiene 38,000 casos y es el tercer departamento luego del Atlántico con 54,000 y Bogotá 109,000? Y nos asombraba demasiado un comportamiento porque, como bien lo dices, es un problema, no es solamente una enfermedad biológica, es todo un síndrome, es toda una enfermedad social, económica, política, obviamente médica, con tantos intríngulis, con tantos desafíos, con tantos enigmas, ¿no? Pero hace 3, 4 semanas decíamos, mira qué curioso, norte de Santander, que estaba vulnerable por el número de camas de cuidados críticos y por un plan de expansión relativamente limitado, ¿no? Les comento a la teleaudiencia que la expansión es el incremento del número de camas de acuerdo o con base en el número de camas que traías antes de la pandemia. Y veíamos norte de Santander vacío, las unidades de cuidados intensivos vacías, ¿no? Ante todo en los hospitales en donde había habido un aumento en ese número de camas. Y qué curioso, pues que hoy día norte de Santander está padeciendo los rigores también de la pandemia, así como otros sectores como el Cauca, por ejemplo, que igualmente ha incrementado, y así como tenemos a Pasto, igualmente con un incremento importante. Y cuando uno ve la región Caribe, Cartagena, pues obviamente Bolívar, pero más Cartagena, que ha sido el epicentro, y Atlántico, más Barranquilla que el departamento, han comenzado a desacelerar, y eso es lo que uno ve conforme a las tendencias. A nosotros los intensivistas nos gusta mucho más hablar de tendencia. Me explico. No es lo mismo la presión arterial que cae en un momento determinado, en una hora o en un periodo de tiempo, a cuando esa presión arterial cae de una manera sostenida a través del tiempo. Bien, lo que hemos visto en el departamento del Atlántico y Bolívar es que todo parece coincidir en una tendencia a la reducción, a pesar de que encuentras unos días que sube, unos días que baja, pero recuerda que también tenemos unos problemas en oportunidades de prueba, que esto puede explicar un poco la fluctuación, pero vemos, por ejemplo, Atlántico, Bolívar, Magdalena, un par de semanas, una semana, perdóname, atrás tenía 274 casos al día, ahora está en 188, Magdalena 218, perdóname, Bolívar 274 y 188, Magdalena 218 y 134, lo mismo ves tú en Cesar y ves en Sucre algo de estabilidad, pero cuando te topas con Córdoba... Permítame, lo interrumpo usted un segundo allí en esa parte que nos está dando las cifras y las estadísticas, porque usted hablaba de la tendencia y la impresión que existe en este momento, al menos, usted me corregirá si estoy equivocado,
es que esa tendencia comienza a ser decreciente, por lo menos en lo que tiene que ver en Barranquilla, en otras ciudades, mientras en Bogotá se mantiene, crece, en Bolívar, en Barranquilla y en parte del Atlántico, esa tendencia comienza a ser decreciente. ¿Usted qué cree, doctora Cini, usted que es la persona especialista en estos temas de medicina crítica y es intensivista, qué está pasando con la pandemia? ¿Usted cree que está cediendo un poco ya realmente, que ese famoso pico que estábamos esperando en algunas partes ya llegó y ya comenzó a descender? ¿O qué es lo que realmente está pasando con esto del coronavirus, doctora Cini? Tuvimos el primer pico pandémico ya en el Atlántico, ¿no es cierto? Ahora, yo estuve muy preocupado ayer cuando he salido de casa y me he ido a los parques y me he ido a algunos centros comerciales, he pasado y he visto la gran cantidad de gente, personas que se agrupan, personas que no guardan la distancia, que no tienen las máscaras colocadas adecuadamente y algunos que no la utilizan. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa que esto lo que está sucediendo hoy? Porque bien, entendemos que la vida tiene que seguir y ante todo la vida empresarial, la vida económica, pero las repercusiones de esto va a ser que en corto tiempo vamos a tener un incremento nuevamente en el número de casos. Es decir, el fenómeno social va de la mano con la casuística, con el número de contagios, con el número de casos que incrementa y que ejerce presión en las unidades de cuidados intensivos. Hace 3 semanas estábamos en el borde del 76 al 80% de la ocupación de camas en UCI, de acuerdo a cifras del ministerio. Le puede subir un poquitico más porque no todas las entidades notifican. Entonces, fíjate que hace poco tiempo teníamos prácticamente al borde del colapso el cuidado crítico. Se veían pacientes en las urgencias esperando salidas y algunos muertos, algunos fallecidos, desafortunadamente ocupando camas de cuidado intensivo porque se dificultaba el manejo de la morgue. Eso no es lo que estás viendo el día de hoy. Pero si soslayas las medidas sociales, obviamente vas a tener una casuística nuevamente que incrementa. Sobre eso, doctora Cini, vamos a hablar ahora, después de este corte de comerciales. Les recuerdo a nuestros televidentes que nos acompaña esta noche en La Ley del Montes, el doctor José Luis Acini. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, es intensivista y es la persona que conoce realmente qué está pasando en Colombia y en la región Caribe en particular con el coronavirus. Ya regresamos después de este corte de comerciales. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el doctor José Luis Acini. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y es además un intensivista que conoce perfectamente qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno, con la pandemia, con el coronavirus o COVID-19. Doctor Acini, usted me estaba hablando antes del corte de comerciales del tema de la ocupación de las salas de unidades de cuidados intensivos, que fue un punto crítico hasta hace unas semanas, especialmente en Barranquilla. Ahora que le comentaba yo a usted que la sensación que existe, y además usted nos aclaraba que no es tan bueno esa sensación de que ya lo malo pasó,
es que la situación ya se mejoró y que ahora podemos salir a la calle y podemos relajarnos y podemos otra vez volver a una especie de guachafita que tanto daño nos ha hecho. ¿Cuál es exactamente, doctora Cini, la situación de las unidades de cuidados intensivos en lo que tiene que ver con la región Caribe y particularmente con Barranquilla? Bueno, para poder dimensionarlo, de pronto es importante situarnos en dos momentos de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vamos a situarnos el 15 de julio, y 15 de julio es tan solo 15 días atrás. En el Atlántico estábamos 80% de ocupación. Hoy estamos en una ocupación de camas de cuidados críticos del 50%. Quiere decir que tenemos más disponibilidad de cama y esto coincide definitivamente con esa tendencia sostenida a la reducción del número de casos. Hay un fenómeno pues que yo he planteado cuando me han invitado a interpretar datos, y es que el departamento del Atlántico, incluyendo Barranquilla, cuando comenzó la pandemia, antes de que se dieran los primeros casos, tenía 498 camas de cuidados intensivos. A la fecha del 2 de agosto, estoy refiriéndome justo al día de ayer, el incremento de camas es a 821. Así que esto puede diluir un poco el cociente. Si me explico, si hubiese quedado con 498 camas, que afortunadamente no es, y es ahí donde se ve el esfuerzo tanto del gobierno nacional como del gobierno territorial, ¿no? Para disponer un mayor número de camas, aunque esto también tiene otro tipo de implicación. Entonces, eso diluye un poco, pero sí, definitivamente, mire usted la tendencia de mortalidad. Anteriormente llegamos a tener en el Atlántico mortalidades que superaban 70, 80 casos en el día. Ya en este momento, para el día de ayer, en el reporte del Instituto Nacional, lo que tenemos son 20 muertos, ¿no? Divididos entre el departamento del Atlántico y Barranquilla. Es decir, que sí, que ha habido un comportamiento en esa tendencia a disminuir, exceptuando Córdoba. Quiero aclarar que Córdoba, para el día 15 de julio, Córdoba estaba en ese momento en una ocupación, solamente en una ocupación del 74%, y esa ocupación se ha ido al 86% el día de hoy. Entiendo que la situación de Córdoba es una situación bastante complicada, ante todo porque también tenemos un asunto que para el intensivismo es muy importante tomar en cuenta, y es que cama de cuidado intensivo no es igual a cama resolutiva de cuidado intensivo. No es lo mismo incrementar número de ventiladores a tener pacientes adecuadamente ventilados en una unidad de cuidado intensivo. ¿Quién da la diferencia? El talento humano. Y ahí sí estamos teniendo pues algunas dificultades para poder cubrir de talento humano toda la expansión en el número de camas. Importante. Ahí usted está tocando un punto, doctora Cini, que me llama mucho la atención, porque no solamente en Barranquilla, en la región Caribe, sino en el país, se está presentando una situación complicada que tiene que ver con el talento humano. Es decir, muchas veces existen los ventiladores, están las camas, está la disponibilidad de todos los equipos, pero el talento humano, la calidad, los profesionales idóneos para mover, para utilizar esas herramientas, no se da. ¿Qué tan crítico es la situación del talento humano, doctora Cini, en la región Caribe? Bueno, para que tengas una dimensión, y esto forma parte también cuando ya nos toque echar una mirada hacia atrás y ver a dónde han habido algunos errores históricos, no solamente en el departamento del Atlántico, en el Caribe y en Colombia en general, el crecimiento de servicios de medicina crítica siempre fue inconexo con el crecimiento del talento humano. Es muy curioso, por ejemplo, que Bogotá tiene cerca de 0.23 camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes. Ojo, 0.23
camas de cuidados intensivos por 1.000 habitantes. Si lo vas y lo buscas en el número absoluto, por supuesto que Bogotá tiene más camas que el Atlántico, incluyendo Barranquilla. Pero observa que el Atlántico tiene hoy por hoy 2 de agosto, 30 camas de cuidados intensivos por 1.000 habitantes. Es la más grande oferta que hay de cuidado crítico, la tiene el Atlántico. ¿Sabes cuánto tiene intensivistas? 38 intensivistas recién egresados, intensivistas de nuestro único programa en Barranquilla, que es la Simón Bolívar 7. Vamos a Bogotá, tiene 170 intensivistas. Vamos a Medellín, tiene 120 intensivistas, con una proporción de camas mucho menor a la que tiene el Departamento del Atlántico. Bueno, es decir, ahí, doctora Cini, en esas cifras se muestra ese desequilibrio que se está viviendo en la región Caribe. Estamos conversando con el doctor José Luis Asini y vamos a hablar ahora en este corte de comerciales, después de este corte de comerciales, de una palabra que le tenemos pánico todos en el mundo y en Colombia y en la región Caribe en particular, el famoso rebrote. ¿Qué posibilidades hay de un rebrote después que estamos celebrando que la tendencia sigue siendo decreciente? Ya regresamos después de este corte de comerciales. Síganos en redes sociales, en Twitter, @LeyDelMontes, en Instagram, @LeyDelMontesOficial. Ya regresamos. En nuestra Barranquilla, todos cabemos, porque cada uno tiene su espacio para moverse de forma segura. Los conductores de vehículos tienen carriles exclusivos, los ciclistas, las bicirrutas y los peatones contamos con senderos seguros. Por eso, peatón, muévete seguro. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor José Luis Asini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, especialista en medicina intensivista, y es una persona que conoce muy bien de todo lo que estamos conversando esta noche sobre el coronavirus o el COVID-19. Doctor Asini, le estaba preguntando yo a usted antes del corte comercial que me gustaría que nos ilustrara sobre las posibilidades de ese tristemente célebre rebrote. Europa comenzó a celebrar que ya había pasado la pandemia y de pronto España le tocó volver a cerrar, Italia también tuvo que tomar medidas drásticas. Digamos que nosotros, que ya estamos tomando un poquito de respiro, ¿qué posibilidades hay, doctor Asini, con toda la franqueza del mundo? Póngase la mano en el corazón sin ser lejano que tiene. Díganos una cosa, ¿hay posibilidades de rebrote en la región Caribe? Está planteado desde los modelos epidemiológicos, perfectamente descrito. La única forma para evitar rebrotes serían dos cosas, ¿no? Medidas de supresión social, que imagínate es todavía mucho más intenso que las medidas de mitigación que son las que ha adoptado Colombia. Y ya sabes las implicaciones que esto tiene y lo difícil realmente de lograrlo, porque una medida de supresión debe ir acompañada de toda una suerte de intervenciones para garantizar, obviamente, que la población que es la más vulnerable tenga con qué comer, tenga con qué sobrevivir. Suprimir la sociedad no lo va a aguantar ni Colombia, ni Atlántico, ni ninguna población del mundo. Así que es la primera intervención. Recuerda que todas estas medidas están orientadas a que el ritmo de propagación caiga, ¿cierto? Y por tanto se sitúe por debajo de la capacidad de oferta de cuidado intensivo. Bien, en este momento podemos estar en ese punto donde ahora tengo más camas de cuidado intensivo por el crecimiento, la expansión y porque el número de casos ha venido abajo, no de una manera sostenida, porque vemos que días atrás hemos incrementado en algún momento, otros momentos hemos bajado, pero no el ritmo sostenido que teníamos atrás. Y lo más importante, y es que no tenemos vacuna. Mientras no tengamos vacuna o que toda la población o más del 70% quede inmunizada por la enfermedad, vamos a seguir teniendo rebrotes con estas medidas que se tornan
un poco más laxa, insisto, que entiendo, porque ayer esa sensación y ese corazón sincelecano, por un lado se ponía alegre de ver la vida en Barranquilla, pero por otro lado con la gran expectativa de lo que va a pasar luego en los próximos días, próximas semanas. Así que el rebrote está anticipado a partir de los modelos epidemiológicos. Insisto, lo único que lo podría cortar sería medidas de supresión, medidas de mitigación extrema o la vacuna, que no la vamos a tener por ahora. Doctor Ancini, ya para terminar esta entrevista y agradeciéndole su tiempo, que ha sido muy valioso, me gustaría preguntarle por la situación que están viviendo los médicos que están en la primera línea de batalla, que son los que tienen los contactos directos con los pacientes. ¿En qué condiciones están ellos desempeñando su trabajo? Y se lo pregunto porque se ha escuchado que muchas veces no tienen las herramientas, no tienen los equipos de bioseguridad suficientes para cumplir con esta función. ¿Cómo analiza usted esa situación? Bueno, esa es una de las situaciones que son el lunar para los países en vías de desarrollo, los países económicamente menos fuertes, ¿no? Igualmente sucedió para Nueva York en una menor medida. Sin embargo, ya sabes que el mayor riesgo de contagio puede estar en cualquier escenario de atención, en cualquier escenario de menor complejidad o de mayor complejidad. Pero en la unidad de cuidado intensivo, esto tiene de pronto un tono más superlativo, en el sentido de que hay más riesgo de contagio por esto que llamamos emisión de aerosoles que viene de la vía aérea del paciente y el contacto obviamente más estrecho con estos pacientes por el tiempo de duración. Hay un tema que se llama conglomerados y quiero que observes cómo los conglomerados, que son los brotes epidémicos que suceden al interior de los grupos o de grupos especiales, en Colombia son 906 conglomerados. ¿Sabes cuántos son en instituciones prestadoras de servicio? El 30%. Realmente representa el 31% de las muestras positivas dentro de todos los conglomerados, lo que quiere decir que los profesionales de la salud, talento humano multidisciplinar, están asumiendo unos riesgos importantes y esto ha sucedido en la práctica diaria, en mi vida, en mi experiencia. Varios colegas que han salido enfermos y que obviamente han tenido que abandonar los puestos de trabajo, que bien complicado que es también por la restricción o las limitantes en el número de talento humano. De acuerdo. Doctor Ancini, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes y a todos esos colegas suyos y amigos nuestros, un abrazo muy especial, un abrazo solidario y una voz de aliento y un reconocimiento público al trabajo que han venido haciendo en esta pandemia. Muchas gracias, doctor Ancini, y feliz noche.